Gracias, Verónica. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Realmente un placer poder compartir con ustedes. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos perfecto, Manuel. Adelante. Muy bien, perfecto. Bien, hace casi, no, casi un año atrás tuve el privilegio de participar del 25 aniversario de las maestrías y quién hubiera dicho que un año después hubiéramos estado en esta situación y tenga otra oportunidad de interactuar con algunos de ustedes. Esta vez alrededor de un tema que lo he venido trabajando los últimos 25 años. Entonces, lo que comparto es el marco analítico y cómo mejor lo podemos utilizar. Verónica, no sé si podemos pasar la encuesta respecto al grado de conocimiento que tienen sobre liderazgo adaptativo. Hemos pasado la encuesta sobre liderazgo adaptativo. El 68% de los presentes no conocemos lo que es el concepto de liderazgo adaptativo, así que tu presentación es ciertamente muy apreciada, Manuel. Bien, muchas gracias. Entonces, puedo tener una idea sobre más o menos la audiencia con la cual vamos a estar conversando y me alegra mucho que lo hayas enmarcado como un conversatorio. Eh, yo voy a trabajar sobre eh, voy a compartir mi pantalla primero. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí, la vemos perfectamente, Manuel. Bien. Entonces, le he llamado desafíos del ejercicio del liderazgo porque justamente un planteamiento fundamental del enfoque es que el liderazgo es algo que se hace. Por ende, hay un desafío de efectivamente ejercer liderazgo. Y he organizado la conversación en tres bloques, si ustedes quieren. Un primer bloque va a tratar sobre el marco analítico de liderazgo y voy a considerar algunos de los problemas que tiene el enfoque de los diferentes enfoques de liderazgo. En particular, un problema que veo es el uso, por ejemplo, de la palabra líder. Y luego quiero abrir un tiempo para que puedan haber preguntas y les voy a pedir que se concentren en el marco conceptual. Entonces, mayormente preguntas aclaratorias. Un segundo bloque ya va a hablar sobre, bueno, dado el marco que se ha desarrollado, cómo es que efectivamente se ejerce el liderazgo, cuáles serían las posibles estrategias para ejercer liderazgo. En el proceso voy a presentar algunos ejemplos y una vez más voy a abrir para preguntas, esta vez ya para que efectivamente podamos discutir la aplicación, si ustedes quieren, del concepto. Y por último, tengo un cierre y espero que podamos abrir un diálogo porque, reitero, la idea principal es que podamos efectivamente eh, tener una conversación. Bien, uno de los temas que es importante enfrentar, me parece, cuando hablamos de liderazgo, es de que hay variadísimas acepciones sobre lo que entendemos por liderazgo. A saber, hay más de 35 personas en esta charla y probablemente deben haber 30 o tal vez más diferentes paradigmas sobre qué es el ejercicio del liderazgo y seguro que hay varias maneras de entenderlo. Por eso te pediría si puedes compartir la encuesta sobre el liderazgo, por favor, Verónica. Estamos con un 62% de los presentes que no conocemos lo que es el liderazgo adaptativo y el 38% que sí conocen lo que es liderazgo adaptativo. Sí, te pediría por favor la segunda encuesta que habla sobre qué entendemos por liderazgo. Aquí va. Exacto, gracias. Si son tan gentiles, por favor, de responder.
están respondiendo. Tenemos un 50% que ha respondido, va aumentando. Enseguida les voy a compartir los resultados. Ok, nos faltan unos cuantos más. Ok, 90%. Ok. Voy a compartir los resultados. Ok. 2/3 de ustedes están pensando que el liderazgo tiene que ver con movilizar a otros o a otras para crear valor. Pero, sin embargo, fíjense que hay 1/3 que está buscando otro tipo de temas en la definición de liderazgo. Y en realidad, lo que quiero compartir es que efectivamente, siguiendo lo que plantea McGregor Burns, que es el decano de estudios de liderazgo en los Estados Unidos, el liderazgo, dice él, es uno de los fenómenos más observados sobre la Tierra y uno de los menos comprendidos. Hay un sinfín de enfoques de liderazgo y, por tanto, un objetivo de esta presentación es justamente tratar de acotar eso un poco más para poder entrar y desarrollar estrategias y compartir con ustedes unos conceptos que espero que ayuden una mejor comprensión del fenómeno. Bien, dentro de la complejidad del manejo del liderazgo, en mi experiencia he visto que hay problemas con el denominativo líder. Si yo les preguntase a ustedes que me digan quiénes son líderes o quiénes son personas que han ejercido liderazgo, podría tal vez aparecer Gandhi como una posible primera persona, pero para otras personas podría ser Hitler, tal vez para otras personas la Madre Teresa. Para otras personas podríamos pensar que Pablo Escobar sí fue líder del cartel de Medellín, o el presidente Obama en su momento. De la misma manera podríamos decir que el comandante también fue líder, o Martin Luther King, hasta qué punto Martin Luther King fue líder o ejerció liderazgo. Por ejemplo, también Evita, entre otros. Entonces, lo primero que surge acá es de que hay una variedad de personajes que han tenido una variedad de roles en contextos muy diferentes y todos tienen el denominativo de líder. Además, utilizamos la palabra líder para el primero en la fila, ¿no? El que lidera el campeonato de fútbol, por decir algo, es el primero que está en la tabla de posiciones. Además, también con líder se ha planteado alguien que tenga fama. Para algunos, por ejemplo, este basquetbolista podría ser líder, o tal vez este futbolista. Personalmente yo me quedaría con esta cantante. En fin, lo que quiero mostrar con este mosaico es de que hay varias maneras de entender el líder y si tenemos un concepto que puede englobar a personajes tan diferentes en una sola categoría, la pregunta que me hago es cuán útil será este concepto, por una parte. Por otra parte, líder plantea que es algo que se está haciendo, me imagino liderazgo, 24/7, 365. En otras palabras, soy líder, por ende, me imagino que lidero en mi casa, lidero en mi barrio, lidero en la cooperativa, lidero en mi empresa, y no solamente lidero en varios ámbitos, sino lo hago 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. La experiencia empírica demuestra que esto no es así. Entonces, a modo de desafiarlos, a modo de solicitar modificar paradigmas, les voy a pedir que no pensemos en líderes, sino llamemos a las personas por lo que son. La mayor parte de estas personas son figuras de autoridad formal. Bien. El otro tema que también surge es que hay una gran literatura sobre liderazgo. Esta es una búsqueda que hice anoche en amazon.com sobre libros en liderazgo
Y si ustedes se fijan, hay más de 80,000 resultados. Asumamos que el 10% de esos libros realmente valgan la pena leerse. Estaríamos hablando de 8,000 textos. Asumamos que el 50% de ese 10% estén disponibles, porque no todos están disponibles. Estamos hablando de 4,000 textos. Y asumamos que tengamos capacidad de digerir la mitad, tal vez, en un doctorado de esos libros, serían unos 2,000 o 1,000 libros. Entonces, lo que quiero plantear es que hay una literatura muy, muy extensa sobre el tema del liderazgo. Y el enfoque que yo estoy adoptando es un enfoque presentado por Ronald Heifetz en el Kennedy School of Government en 1997, con su primer libro que titula Liderazgo sin respuestas fáciles, que es el que en realidad engloba la parte teórica del enfoque del liderazgo adaptativo. Luego sacó Liderazgo sin límites en español, más dirigido para gerentes. Y últimamente, con otros dos colegas, acaba de sacar un libro que se llama La práctica del liderazgo adaptativo, y si se fijan, dice herramientas y tácticas para cambiar su organización y cambiar el mundo. Entonces, uno podía preguntarse, está bien, ¿por qué de toda esta literatura nos vamos a concentrar exclusivamente en este enfoque en particular? Voy a entrar a detallar eso en un minuto. Antes, sin embargo, valdría la pena también preguntarse en qué ámbito estamos discutiendo el tema del liderazgo. Estamos discutiendo estamos discutiendo el tema del liderazgo en un ámbito donde estamos formando astrónomos, es decir, personas que tienen que tener vasto conocimiento sobre lo que está allá afuera, o estamos más bien formando astronautas. Y mi experiencia y la vida me ha llevado más a trabajar con astronautas que con astrónomos. Por ende, requerimos, en mi opinión, un enfoque que tenga algunas características que paso a notar. Entonces, ¿por qué liderazgo adaptativo? El primer punto es porque nos ofrece unas distinciones muy importantes. Por ejemplo, diferenciar liderazgo de autoridad. Por ejemplo, tratar de identificar los problemas antes de intervenir en ellos. Por ejemplo, plantear que la autoridad está compuesta por la autoridad formal y la autoridad informal, y ambas son importantes. Esto lo voy a desarrollar en el transcurso de la charla. Otro punto importante es que es normativo, en otras palabras, no es carente de valores. Si ustedes recuerdan el mosaico que les había mostrado yo de líderes, hay personas que obviamente que están teniendo valores muy, muy diferentes. Si solamente pidiéramos a Hitler o a Madre Teresa, por ejemplo, o a Gandhi y no sé, cualquier otra persona que pueda pensar. Entonces, creo que es importante destacar que el planteamiento que nos hace Heifetz es que el liderazgo no puede estar carente de valores. Y es interesante que en el capítulo 2 de su primer libro justamente se llama Liderar o engañar. Y ahí discute que desde su perspectiva, por ejemplo, Hitler no ejerció liderazgo. Lo que Hitler ejerció fue autoridad. Y ejerció autoridad formal mayormente y algo de informal, buscando obviamente chivos expiatorios y no enfrentando una realidad compleja para el pueblo alemán. Les recomiendo que si tienen interés, obviamente podrían desarrollar eso, podrían verlo en más detalle allá. Tercero es producto de la enseñanza. Este no es un tema menor. Gran parte de los enfoques de liderazgo son teorías que alguien ha desarrollado que luego hay que enseñar. Este es un enfoque que deriva de las aulas del Kennedy School of Government cuando Heifetz está interviniendo, está trabajando con cientos de gerentes públicos mayormente, pero también gerentes del sector privado, gran parte de los Estados Unidos, pero no todos los de los Estados Unidos. Y es en el aula que él comienza a desarrollar estos conceptos y, por tanto, el liderazgo adaptativo tiene su propia pedagogía. Es un enfoque que está desarrollado para el sector público y ha sido adaptado al sector privado. Si mal no recuerdo, la mayor parte de los participantes que están en esta conferencia o en este conversatorio vienen de GPP. En todo caso, me parece importante que tratar de rescatar un enfoque para el sector público adaptado al sector privado que pueda ser de utilidad. Es interesante notar que en el libro en español de Heifetz, en el primer libro en español, el subtítulo justamente enfoca esto y dice Acuerdos para un nuevo debate
en el sector social. Provee una estrategia. En otras palabras, y esto también es importante porque muchas de los otros enfoques de liderazgo se concentran en las habilidades o las características personales, tener carisma, gran capacidad de comunicación, no sé, ustedes probablemente conocen muchas otras. Pero lo que quiero compartir con ustedes es que este enfoque provee una estrategia de cómo es que yo voy a tratar de ejercer liderazgo. Y por último, y esto es particularmente importante en nuestro contexto, se distancia del liderazgo heroico. En América Latina en general y en varios países y en Bolivia, dado que venimos de un pasado caudillista y en vista que somos una democracia reciente, creo que tenemos un fuerte sesgo hacia el liderazgo heroico. En otras palabras, estamos esperando que venga un líder o una lideresa que efectivamente por algún motivo sepa qué hacer, sepa dónde tenemos que ir y nos diga cómo llegar ahí. En el mundo complejo en el que vivimos, solamente pensaremos en la pandemia que nos ocupa, yo creo que hay muy pocas personas que saben dónde ir, nos pueden guiar exactamente cómo llegar ahí, ni siquiera sabemos dónde es ahí. En fin, entonces, además, el liderazgo heroico tiende a desempoderar. En otras palabras, si yo no soy líder, porque no he nacido, entonces ni modo, pues esperaré que llegue el líder heroico que me muestre qué es lo que hay que hacer. En el interín espero. Entonces, ese enfoque es demasiado desempoderante. Bien, ¿a qué llamo o cómo estoy definiendo el liderazgo adaptativo? Movilizar a los involucrados para hacer trabajo adaptativo, nótense el trabajo, y crear o incrementar valor. ¿Qué implica el movilizar? Pues motivar, organizar, orientar y focalizar la atención. Y aquí comparto con ustedes el marco analítico del liderazgo adaptativo. Voy a desarrollar cada uno de estos elementos en lo que continúa, pero ahí pueden ver al inicio que estoy planteando que el liderazgo no es igual que autoridad. Estamos desagregando en tres elementos la autoridad y estamos planteando que hay por lo menos dos tipos de situaciones, o tal vez tres, unas que son de carácter adaptativo, otras que son más bien problemas técnicos y obviamente algunas que tienen ambos componentes. Noten ustedes que son los desafíos adaptativos los que requieren el ejercicio de liderazgo y los problemas técnicos más bien requieren el uso de la autoridad. Bien, liderazgo no es igual que autoridad. Les decía que ese es uno de los planteamientos, es una de las distinciones importantes que hace Heifetz. Y si se ponen a pensar, tendemos muy rápidamente a pensar en las figuras de autoridad como líderes. Entonces es muy fácil decir que el líder de un país es el presidente. Yo les invitaría a pensar que más bien es él o la presidenta que tiene un periodo particular en el cual va a ejercer su autoridad, pero de ahí a que ejerza liderazgo hay un camino muy grande. Creo que todos hemos tenido oportunidad de trabajar con autoridades que no han podido o no han querido ejercer liderazgo. El liderazgo entonces es una actividad. El liderazgo depende de lo que yo haga. La autoridad por lo general es una posición. El liderazgo, por tanto, está en el hacer y la autoridad está en el ser. O sea, yo soy presidente, yo soy viceministro, yo soy gerente. Y eso me da una serie de potestades. Ahora, ¿voy a utilizar eso para ejercer liderazgo o no? Ese es otro tema. Bien, ahora voy a trabajar el tema de autoridad. Si vemos el tema de autoridad, hay tres aspectos que quiero desarrollar con ustedes. El primero, el tema de función social de autoridad. Segundo, la autoridad formal, que quiero definirla como finita. Finita, ¿por qué? Porque comienza un día y termina otro día, porque está sujeta a un cargo específico. Y la autoridad informal, que es dinámica. Pero, ¿qué quiere decir cada una de estas cosas? Las sociedades no hubieran llegado a lo que son el día de hoy sin estructuras de autoridad. Entonces, la autoridad cumple, las autoridades, las personas en autoridad, pensemos en los o las jefes de familia, pensemos en las personas que están a cargo de los barrios, pensemos en los alcaldes, pensemos en los ministros, en los gerentes, etcétera, tienen que cumplir una serie de funciones para las personas con las cuales están trabajando. El primero de ellos es dirección y sentido de propósito. ¿Dónde estamos yendo y por qué?
Segundo, protección. Protección de la amenaza externa. Tercero, orden. ¿Quién hace qué? ¿Cómo se resuelve el conflicto y se genera cohesión? ¿Y cuáles son las normas en esta oficina, por ejemplo? ¿Cuáles son las normas en esta organización? Entonces, la función social de autoridad no es un estilo de gerencia, sino es lo que nosotros esperamos de nuestros jefes y lo que las personas de las cuales ustedes son jefes esperan de ustedes. Bien, autoridad. En el tema de autoridad, podemos ver autoridad formal, que por lo general está asociada a algún tipo de organigrama. Por tanto, depende de dónde estás. Es función de tu posición. Y claramente, las personas que están en la cúspide van a tener mayor autoridad formal que las personas que están más abajo. Y la autoridad formal especifica claramente qué es lo que vas a hacer, qué potestades tienes, cuáles son las expectativas, cuáles son las responsabilidades de tu cargo. Pero tenemos la autoridad informal. La autoridad informal nos está planteando fundamentalmente qué es lo que haces y cómo es que eres percibido. Y esta percepción está planteada en por lo menos 5 dimensiones. La primera dimensión es la competencia. Una segunda dimensión es confiabilidad. Puedo confiar en esta persona. La confianza. Esta persona merece mi confianza. ¿Es legítima esta persona? ¿Y qué grado de integridad tiene? Y este es un proceso que se está dando de forma dinámica en todo momento. Por ejemplo, en este conversatorio que estamos teniendo, la autoridad formal la tiene Verónica Querejazo. Ella es la que ha organizado esto. Ella me ha delegado la autoridad formal, porque en este momento yo tengo la autoridad formal en la medida que, salvo que ella me bloquee por el sistema, yo soy el que voy a determinar cómo seguimos de acá en adelante. Ustedes no saben cuál es la próxima filmina o qué es lo que voy a hablar, o tal vez lo habrá preguntas o tal vez no lo habrá preguntas. Pero lo que ustedes están haciendo es, me están viendo y están, eso es si es que no están en su WhatsApp, pero asumiendo que no estén en su WhatsApp y que estén efectivamente escuchando y viendo esta presentación, lo que están haciendo ustedes es viendo cuán competente soy, desarrollando, tratando de evaluar mi confiabilidad, confianza, mi legitimidad y mi integridad. Y esto ocurre de la misma manera cuando, por ejemplo, ustedes están ante un grupo, independientemente de que sean gerentes, independientemente de que sean directores, independientemente de que tengan una autoridad formal, las personas también están viendo y están evaluando su autoridad informal. La autoridad informal es muy importante. Muchos de ustedes han estado en clases. La manera en la cual autorizamos a las personas es a través de darles nuestra atención. Entonces, como ustedes bien saben, cuántas letras tenga yo detrás de mi nombre o cuántos libros haya escrito, me va a comprar probablemente 5 o 10 minutos de atención de los participantes en un aula, y al minuto 10 o al minuto 15 los y las participantes van a decir, bueno, ¿es competente esta persona? ¿Me está hablando de algo que es útil para mí? ¿Es legítimo? ¿Qué me está dando de utilidad? Y si la respuesta es negativa, probablemente van a retirar su atención. En otras palabras, nos van a sustraer autoridad. ¿Por qué decía que la autoridad formal es finita? Si se fijan en la gráfica, en un eje está autoridad y en el otro eje está el tiempo. Y lo que estoy mostrando ahí es la autoridad formal. Es finita. En el tiempo T0, esta persona no tiene ninguna autoridad formal, y en el tiempo T1 asume un cargo, asume un puesto. Y ese cargo o ese puesto se sienta en una silla. Y la silla en la que él se sienta o ella se sienta le da un cierto grado de autoridad formal, del tiempo T1 hasta el tiempo T4. El tiempo T4 es cuando esa persona deja el cargo o deja la silla. Entonces, tendemos a fijarnos solamente en este tipo de autoridad. Quiero sugerirles que también hay otro componente, que es la autoridad informal. Y esta autoridad informal, que está mostrada por la línea roja, es dinámica, porque es función de la percepción de las personas y es función de lo que haga este individuo. Y lo que quiero sugerir es que, por ejemplo, en un momento T2, donde tiene toda la autoridad formal del caso, pero tiene baja autoridad informal, su capacidad de movilizar al grupo va a ser mucho menor que en el momento T3. ¿Por qué? Porque en el momento T3 tiene
obviamente, todos los cargos y toda la atención que le da la autoridad formal, pero además tiene un alto grado de autoridad informal que le va a permitir movilizar a las personas, plantearles temas difíciles, etcétera. Lo que podemos observar en este caso es que este individuo ingresa, ¿no?, en el momento T1 con una cierta autoridad informal y sale más o menos con el mismo grado de autoridad informal, o sea que podríamos argumentar que lo ha hecho relativamente bien. Bueno, volviendo al marco analítico, entonces, hemos hablado del liderazgo, hemos hablado de autoridad, entonces ahora hablaremos de qué tipos de problemas podemos encontrar. Esta es como una lente. Es una lente que nos permite decir, bueno, hay por lo menos tres temas que debería yo mirar. Primero, hablamos de un problema técnico. Un problema técnico es un problema que es de fácil definición, hay experiencia previa sobre cómo resolverlo y podemos recurrir a una autoridad y fundamentalmente la autoridad nos va a decir qué es lo que hay que hacer y listo. El problema por lo general está resuelto. Podemos pensar en el caso clásico de una persona que se rompe un hueso. Entonces, si esta persona que se rompe un hueso va donde un médico, obviamente ver un médico especialista en huesos, el médico especialista en huesos ha visto miles de casos antes, sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, probablemente le va a tomar una radiografía, va a confirmar el diagnóstico, lo va a enyesar, le va a decir que tome un, un analgésico para el dolor, que regrese en 30 días, en 15 días, le va a sacar el yeso y hay una alta probabilidad de que la persona pueda volver a utilizar su brazo. Ese es un problema técnico. Un problema adaptativo, por otra parte, es un problema en el cual no hay todavía una respuesta adecuada. Los problemas requieren aprendizaje y por lo normal requieren cambio de valores, creencias o conductas. Entonces podemos pensar en aquellas personas que han, por ejemplo, sufrido un ataque al corazón. Entonces, si alguien sufriese un ataque al corazón y tendría que ir a un hospital para que le hagan una operación a corazón abierto, esa sería la parte técnica, porque la persona que le va a hacer la operación ha visto, por compleja que sea una operación a corazón abierto, ha hecho miles de operaciones y sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Lo que viene después es la parte adaptativa, porque no se va a resolver el problema si esta persona ha tenido un estilo de vida que requiere cambio de conducta o de valores o de creencias. Por ejemplo, digamos que para que pueda seguir adelante necesite cambiar su dieta, necesite dejar de tomar, necesite dejar de fumar o necesite hacer ejercicio. Entonces, ese es un desafío adaptativo, porque quien resuelve el problema o quienes resuelven los problemas son las personas con el problema. Ahora, obviamente, los problemas no vienen empaquetados con ¿cierto?, con una etiqueta que dice problema técnico o con una etiqueta que dice problema adaptativo. Es un desafío justamente tratar de diagnosticar de qué estamos hablando, qué parte es técnica, qué parte es adaptativa. Y muchos de los problemas, como que acabo de decir, tienen un componente técnico y un componente adaptativo. Ahora, los problemas que son técnicos en una sociedad pueden ser adaptativos en otra sociedad. Para esto normalmente utilizo el caso del matrimonio de personas del mismo sexo. Por ejemplo, en el caso de España, donde es legal que haya matrimonio de personas del mismo sexo, ese es un problema técnico, porque si hay dos personas del mismo sexo que quieren casarse, pues van al notario, en fin, hay una serie de procedimientos, el notario ha visto el problema anteriormente, hay una norma y los casa, punto. Ese mismo problema, el casamiento o la intención de casamiento de personas del mismo sexo en Bolivia, sería un problema altamente adaptativo. ¿Me explico? Entonces, lo que es técnico en un lugar no tiene que ser necesariamente técnico en todos los lugares, es también sujeto al contexto. Bien, podemos comenzar a pensar en la situación en la que nos encontramos. ¿Hasta qué punto el COVID tiene aspectos técnicos o hasta qué punto es un desafío adaptativo? Esta matriz permite sintetizar y de alguna manera plantear algunas ideas que quiero compartir. Si el problema es técnico, probablemente el tipo de trabajo que se requiere hacer es aplicar conocimiento actual. Y quien hace el trabajo es la autoridad. En el ejemplo que les daba, el médico con el hueso roto. Si el desafío es adaptativo,
el tipo de trabajo que hay que hacer es aprender nuevas formas de proceder. Y las nuevas formas de proceder, o sea, desafían a las personas a hacer cosas diferentes y probablemente va a haber pérdida. Probablemente vamos a tener que aprender nuevas cosas, vamos a tener que dejar de hacer algunas cosas, etcétera. Entonces, ¿quién hace el trabajo? Las personas con el problema. Ahora, lo que suele suceder en las sociedades es que, tanto en las organizaciones como en las sociedades más grandes, tendemos a mirar hacia nuestras personas con autoridad formal, hacia las figuras de autoridad formal, para que nos resuelvan el problema. ¿Por qué? Porque no queremos hacer el trabajo. Entonces, hay una tentación para las personas que tienen autoridad formal para más bien darnos respuestas en lugar de hacernos preguntas difíciles. Y ahí está el primer gran desafío del liderazgo. ¿Hasta qué punto, como figura de autoridad, estoy yo llano a ingresar en la incertidumbre, a hacer preguntas antes de dar respuestas? Entonces, ¿cuál es la estrategia que plantea Heifetz-Zielinski para el ejercicio de liderazgo con autoridad formal? Si tenemos un problema o un desafío adaptativo, y vale la pena destacar eso, fíjense que unos son problemas, esos son los técnicos, porque típicamente si hay un problema hay una solución, desde el punto de vista de la definición del problema. Pero aquí lo que nos estamos enfrentando es un desafío adaptativo. Entonces, lo que él plantea, lo que ellos plantean, es que hay varias maneras en las cuales podríamos intentar movilizar a la población. Porque ahí está el desafío. ¿Cómo movilizo yo a la población? Entendiendo que pueda tener autoridad formal, pero mi autoridad formal no es suficiente. Yo no puedo, como algunas autoridades formales han intentado, por edicto decir, hagan ustedes, lávense las manos. Por edicto, ya no salgan de sus casas. Hasta cierto punto lo voy a poder hacer. Pero si no logro el compromiso de la población, no me van a seguir. Y como bien dice Heifetz, cuando lideras y nadie te sigue, solamente estás haciendo dar un paseo. Entonces, como no queremos dar paseos, sino queremos tener la capacidad de movilizar a las personas para crear valor, entonces hay varias maneras que podemos comenzar a intentar, porque no hay garantía que lo vamos a lograr, a movilizar a las personas. Una, por ejemplo, ahí pueden ver en los diferentes círculos, es adquirir perspectiva, tratar de entender qué está ocurriendo, pensar en clave política, qué asociados, qué socios puedo conseguir, cómo es si la gente está demasiado tranquila, cómo es que orquesto el conflicto para que comiencen a movilizarse. Yo no lo puedo hacer todo. Ellos o ellas o las poblaciones tienen que hacer algo, entonces hay que reasignar tareas. Y obviamente, como figura de autoridad formal, tengo que conservar la calma. El ejercicio de liderazgo con autoridad formal implica, si el desafío es adaptativo, tener la capacidad de entrar al ámbito de la incertidumbre. Pero veamos cada uno de estos temas con calma. Bueno, decía, el primer tema es adquirir perspectiva. Un planteamiento que hace Heifetz hace tiempo atrás es la idea de subirse al balcón. Él plantea de que el liderazgo es tanto participativo como reflexivo. Entonces, no solamente se trata de hacer, sino también se trata de observar, tomar perspectiva, tratar de ver cuáles son los patrones y no dejarse llevar por las acciones. O sea, esa capacidad de poder estar en la acción, pero también tener la capacidad de literalmente subirse al balcón, ver cuáles son los patrones en la pista de baile, por ejemplo, si fuera el ejemplo. Otro tema es distinguir qué tipo de problema estamos enfrentando. ¿Es técnico o es adaptativo? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo que hayan reajustes en rutinas básicas o estamos pidiendo que hayan nuevas formas de proceder? Obviamente, si el problema está requiriendo que haya nuevas formas de proceder, obviamente es más un problema de corte adaptativo, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores, las creencias o actitudes que tienen que cambiar? Y otro tema importante para el tema del liderazgo adaptativo es qué sacrificios habrá que hacer y por parte de quiénes. Y aquí esto es muy importante. En el ejercicio del liderazgo adaptativo, por lo general, va a haber pérdida. Entonces es importante honrar la pérdida.
Podemos pensar en el COVID. ¿Cuán difícil debe ser estar en cuarentena cuando uno no tiene un departamento, sino tiene un solo cuarto? Y en ese cuarto están viviendo 8 personas, etcétera. Entonces, estamos pidiendo que las personas hagan sacrificio. Es importante honrar esa pérdida. Es importante honrar la pérdida que están teniendo, por ejemplo, las diferentes facciones, con diferentes valores. Por ejemplo, las personas que trabajan por cuenta propia, se les está pidiendo un sacrificio diferente a las personas que trabajan en el sector público, o a los maestros y las maestras, que de todas maneras, por lo menos en el corto plazo, van a recibir salario, mientras que los que trabajan a cuenta propia, si no van a trabajar mañana, probablemente no van a poder comer esta noche. En fin, entonces, distinguir cuál es el problema, qué partes son técnicas, qué partes son adaptativas, es importante. Averiguar dónde están las personas. Esto un poco se relaciona también con lo que planteaba yo anteriormente. Hay personas para las cuales va a ser más fácil cambiar normas, cambiar maneras de ser, y hay personas para las cuales va a ser más difícil. Entonces, ¿cómo hablo? ¿Cómo me comunico con cada una de ellas? ¿Hasta qué punto puedo empujar a unas y hasta qué punto me puedo ser aliado de las otras? Escuchar la canción más allá de la letra, o sea, tener la capacidad de no solamente dejarme llevar por lo que la gente dice, porque puede que detrás de lo que la gente está diciendo hayan valores, hayan sentimientos, hayan costumbres, haya una cultura diferente a la mía. Entonces, no solamente escuchar la canción, sino ir un poquito perdón, no solamente escuchar la letra, sino tratar de pensar de dónde está viniendo la canción propiamente dicho. Una manera de adquirir perspectiva es observar la conducta de las figuras con autoridad para indicios de cómo está el ambiente. O sea, si yo, yendo al COVID, si yo soy alcalde de Patacamaya, podría observar cómo se está comportando el alcalde de La Paz para entender, bueno, cómo él está respondiendo a los distintos grupos. Tal vez en la manera en que él está respondiendo a los distintos grupos hay algo que yo pueda aprender. Si yo estoy en un cargo más alto y fuese ministro de Salud, tal vez tendría que ver cómo se están comportando y qué tipo de presiones y qué tipo de tensiones están teniendo los diferentes sedes para tratar de entender también, tener perspectiva, porque obviamente desde La Paz, como hemos visto claramente, a veces para muchos de nosotros es difícil entender qué es lo que está pasando en el resto del país. Pensar en clave política. El ejercicio de liderazgo, como lo entendemos, no es el desafío del llanero solitario. Aquí no hay llaneros solitarios, aquí no hay héroes o heroínas que saben a priori dónde hay que ir y me van a decir, siguiendo al chavo, síganme los buenos. Esa idea de liderazgo es la que estamos tratando de modificar. Entonces, un primer tema es tratar de encontrar socios. Ahora el liderazgo, el ejercicio del liderazgo, como está basado en acciones, no es que uno está constantemente ejerciendo liderazgo. En algunos momentos estará ejerciendo autoridad. Y el liderazgo se ejerce por intervenciones. Entonces hay que pensar, ¿qué tipo de intervención voy a hacer para poder movilizar a las personas? Mantenerse cerca de la oposición. Eso tiene que ver con entender por qué es que la gente se está oponiendo a lo que yo estoy planteando, quiénes son los que están en la oposición, cuáles son sus valores, qué efectivamente les estoy pidiendo que cambien, hasta qué punto podré pedirles más o tal vez a este grupo tengo que pedir menos. En fin, es la incertidumbre. Aceptar parte de la responsabilidad en los hechos. Esto es muy importante en la capacidad de poder reconocer. O sea, hemos cometido errores en esta primera parte, los reconocemos. O sea, otrora lo haríamos de otra manera. Eh, Reconocer las pérdidas, creo que esto ya he tocado anteriormente. Van a haber personas que van a tener que sufrir y reconocer esas pérdidas. Y dar ejemplo con la conducta. Y claro, podemos pensar en varias personas con autoridad formal en este momento que justamente están dejando mucho que desear por el tipo de conducta que están teniendo. Orquestar el conflicto. En un contexto de crisis como en el que estamos, ya existe el conflicto. Entonces, esto tiene que ver más bien con cómo podemos aminorar el conflicto o bajar el nivel de tensión a un nivel en el que se pueda operar.
Pero asumamos de que no estuviésemos en una situación de conflicto, en el que todo el mundo está muy tranquilo y no quiere hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, aquí sí es necesario orquestar un conflicto, porque el argumento es de que los sistemas sociales tienden a, a estar en una instancia sin tensión. Entonces, aquí la idea es cómo podemos orquestar un conflicto que genere justamente ese cuestionamiento, que genere justamente esa capacidad de poder devolver trabajo, etcétera. Bueno, entonces aquí la propuesta es crear un ambiente de contención. ¿Qué es un ambiente de contención? Es un espacio, es un ámbito en el cual podemos interactuar, es un espacio, un ámbito en el cual podemos dejar aflorar valores y poder entender qué es lo que están haciendo los diferentes grupos. Controlar la temperatura, eso tiene que ver con, no puedo todo el tiempo estar exigiendo que las personas cambien. Tengo que tener la capacidad para entender que si sigo empujando, por decir algo, va a explotar la olla de presión. Entonces tendría que bajar la temperatura. ¿Cómo puedo subir la temperatura? Tal vez haciendo preguntas. Si solamente hago preguntas, voy a subir la temperatura. Si doy respuestas, podría bajar la temperatura. O sea, aquí tiene que ver cómo manejo la incertidumbre. Regular el esfuerzo también es un tema de qué estoy hablando. Estoy hablando de una carrera de 100 metros o estoy hablando de una maratón. Entonces, en función a cómo perciba yo que es el desafío o la crisis que tengo, y esta es una crisis particularmente larga, voy a tener que regular el esfuerzo. Mostrar el futuro. ¿Cuál es aquella situación en la cual si cumpliésemos lo que estamos planteando, tal vez podríamos llegar en el espíritu de generar esfuerzo, perdón, de generar progreso? Esta es una parte muy importante que es la que tiene que ver con reasignar la tarea. En los problemas técnicos, como hemos planteado, por lo general la persona que resuelve el problema porque ya tiene experiencia en este tipo de temáticas es la persona con autoridad. Y lo que suele suceder en las organizaciones y lo que suele suceder en las sociedades es que tenemos grandes expectativas para que sea la persona con autoridad la que nos resuelva los problemas y las tareas. Pero muchas tareas justamente requieren que hayan cambios importantes dentro de la sociedad. Por eso hablo yo de co-crear valor. O sea, no es que el valor lo va a crear un grupo o el otro grupo, sino es el acuerdo de los varios grupos que va a permitir que se genere progreso y se genere valor. Entonces, un tema importante es evaluar y devolver la responsabilidad. O sea, como gobierno, viendo el COVID, hay ciertas cosas que yo puedo hacer. Yo puedo efectivamente desarrollar normas y procedimientos. Yo puedo, a través del Ministerio de Salud, generar líneas telefónicas donde ustedes van a llamar si tienen problemas. Yo puedo generar protocolos para la atención. Yo puedo pedir la ayuda del ejército para contener una cierta área si es que hay un brote muy grande. Yo puedo ofrecer información porque tengo las bases de datos, porque tengo el conocimiento epistemológico. Pero lo que yo no puedo hacer es garantizar que ustedes se laven las manos regularmente, de manera correcta. Lo que yo no puedo hacer es garantizar que ninguno de ustedes salga sin barbijo. En fin, entonces tengo que devolver la responsabilidad. Hay cosas que yo como autoridad formal puedo hacer, pero hay otras cosas que son ustedes los que tienen que hacer. Asignar la tarea a quien le corresponde. No todos pueden estar haciendo todo. Entonces, ¿cómo reasigno las tareas? Hacer intervenciones breves y simples. Reitero, el ejercicio de liderazgo no es continuo, es puntual, es episódico. Entonces tengo que pensar en qué tipo de intervención voy a hacer que logre movilizar a las personas. Y no voy a estar haciendo esas intervenciones todo el tiempo, porque justamente parte del desafío es regular el esfuerzo. Conservar la calma. Como decía, uno de los temas del liderazgo adaptativo es que implica reconocer que vamos a trabajar en la incertidumbre, entonces es importante controlar el nivel de ansiedad, dictar la secuencia del cambio, aceptar los desafíos. Hay algunos que vamos a poder resolver, hay algunos que no vamos a poder resolver, reconocer que no sé, dejar madurar los problemas. No todos los problemas se pueden atacar en los mismos lugares, en el mismo grado de intención.
concentrar la atención sobre el problema. Esto es muy importante porque tiende a haber una tendencia de evadir problemas, ¿no? En lugar de enfrentar el problema adaptativo que nos afecta a todos, es muy fácil a veces buscar chivos expiatorios. Es muy fácil echarle la culpa al otro o a la otra. Es muy fácil pensar de que el problema viene de afuera. Entonces, ¿cómo es parte del desafío, sugiere Jaime Zelinsky, de las personas con autoridad formal que están intentando ejercer liderazgo? Una de las tareas que tienen es que la sociedad, el grupo, la organización no se distraiga en otro tipo de temas, sino se concentre la atención en el problema que estamos tratando de resolver. Bien, ahora quiero pasar un ejemplo que probablemente muchos de ustedes conocen y tal vez va a tocar y puede llegar puede llegar a tal vez resolver, si no resolver, por lo menos con, considerar los temas que, que habían preguntado respecto a si hay diferencias o hay diferentes maneras en las cuales ejercen liderazgo los hombres y las mujeres. Entonces, quiero hablar del caso de Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, y mostrar cómo algunas de los temas, algunas estrategias que ella ha seguido, a mi manera de ver, responden en gran medida a un enfoque de liderazgo adaptativo. Entonces, un primer tema que quiero destacar es de que ella llega a la crisis del COVID con alta autoridad informal. O sea, ella es ministra de Nueva Zelanda antes del COVID, durante el COVID y, bueno, no sé cuánto tiempo dura el COVID, pero hasta que pierda las próximas elecciones, ella va a seguir siendo la ministra la primera ministra de Nueva Zelanda. Lo que quiero destacar es de que, dada su intervención unas bombas que se pusieron en una mezquita y otras intervenciones que había tenido, por ejemplo, algunas intervenciones que tuvo en el Parlamento neozelandés, donde habló en inglés, en maori, en árabe, etcétera. Por una serie de factores, ella llega a la crisis del COVID con alta autoridad informal. Por ende, tiene obviamente un gran elemento de poder movilizar a las personas. Segundo, el enmarcamiento de la realidad. En los varios videos que hay de cómo ella plantea el problema, lo plantea como un problema que es difícil, que va a ser duro, que exige mucho de la sociedad neozelandesa, que va a generar desempleo, que va a generar pérdida de ingresos. Ella también intenta dar respuestas a estos, pero reconoce una realidad difícil. Habla, por ejemplo, del famoso equipo de 5 millones, o sea, está co-creando, está co-enfrentando el problema. No es ella y su equipo de 5 ministros o 10 ministros o su gabinete que va a resolver el problema, sino es un tema que lo va a resolver toda la población. Devuelve trabajo, muy claramente plantea que son las personas que tienen que cambiar sus hábitos de comportamiento, son las personas las que tienen que respetar la cuarentena, y hay un grado en el cual ella puede usar su autoridad, pero depende de las responsabilidades de las personas. Honra la pérdida y el dolor a través de la empatía. Habla de salvar vidas, pide disculpas por el sacrificio que está pidiendo al pueblo neozelandés. Y a través de Facebook, ¿no es cierto?, hace una serie de intervenciones que la muestran con mucha empatía, la muestran como una más de las madres, una más de las jefas de familia que tiene una variedad de temas que hacer y a la misma vez enfrentar no solamente su rol de primera ministra, sino también los roles en el espacio privado. Lo que muestra esta experiencia desde mi perspectiva es que moviliza y logra compromiso, no solo obediencia. Y aquí es donde se puede distinguir, en mi manera de ver, su comportamiento con el comportamiento de otras autoridades, otras figuras de autoridad formal. Pensemos por ejemplo, Trump, que no solamente niega el problema al inicio, busca chivos expiatorios, sino que cree que a través de la obediencia exclusivamente va a lograr movilizar a los estadounidenses y no lo logra. Otro caso es el caso de
de Boris Johnson en Gran Bretaña. Él también llega a la crisis con un alto grado de autoridad informal porque había sido exitoso en el Brexit. Sin embargo, si se fijan cómo él enfrenta el problema desde la obediencia. Él pasa instrucciones sobre cómo se deben comportar las personas en Gran Bretaña y no genera compromiso. Entonces, la capacidad que tengamos de generar compromiso es fundamental y se genera compromiso a partir del grado que yo tenga o goce de autoridad informal sobre el grupo con el cual estoy trabajando. Y hablando de autoridad informal, otra cosa que hacen en Nueva Zelanda es la reducción del salario de la primera ministra, el gabinete y gran parte creo que hasta a nivel de director. Se reducen el salario en un 20% por 6 meses. Entonces esto obviamente no solamente, una vez más, es una muestra de un alto grado de empatía, es una manera de mostrar que uno está entendiendo el tipo de problema que están teniendo el resto de la población y qué es lo que hace, pues vuelve a generar más y mayor autoridad informal. Bien, yo me quedo ahí, he abierto un abanico de una serie de temas tratando de aplicar las estrategias que plantean para el ejercicio de liderazgo. Tal vez lo que quisiera recalcar antes, mientras van preparando las preguntas, si es que no las han preparado todavía, es que uno de los temas fundamentales para el ejercicio del liderazgo es la capacidad de poder también proteger las voces que están intentando ejercer liderazgo sin autoridad formal. Entonces, hay grupos, y escucharlos, ¿no? Hay grupos dentro de la sociedad que están intentando ejercer liderazgo y si tenemos la autoridad formal podemos acallarlos o podemos escucharlos. Y la recomendación es escuchar a las distintas voces, a los distintos grupos que obviamente tienen intereses y tienen valores diferentes. Uno de los temas que trae a colación, por ejemplo, el caso del COVID, es cómo hay valores en conflicto de los diferentes involucrados. Por ejemplo, para simplificar, hay un grupo de personas que podríamos decir son empresarios que tal vez quisieran priorizar el resurgimiento de la economía. Hay otro, entonces eso representa un tipo de valor. Hay otro tipo de personas que más bien quisieran, entendiendo que es importante el aspecto económico y el desarrollo del ámbito empresarial, más bien son de la opinión que se debería primero priorizar la supervivencia de los seres humanos. Entonces, los problemas adaptativos traen valores en conflicto, hacen resurgir valores y muchas veces los ponen en conflicto. Y gran parte del desafío es cómo, obviamente, mediar esto para que como sociedad se pueda efectivamente generar progreso. Quedo atento entonces, Verónica, a las preguntas que surjan.